Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en una obra española que a mí personalmente me ha dejado pensando bastante. Se llama Saber leer y saber sumar. Igual felicidad. No esperes un título por lo menos intrigante. Vamos a explorar la sabiduría, el amor y las complejidades de la vida a través del humor y la intriga. Desde luego el título ya nos adelanta un poco la premisa central de esta obra, ¿no? La búsqueda de felicidad a través del conocimiento y también de la estrategia. Y aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Porque la obra nos presenta a Arturo, un hombre de negocios con una ambición. A mí me parece que desbordante, y a su peculiar mentor, don Jorge, apodado Maese Mercader. Y es que don Jorge tiene esta filosofía que me parece tan interesante de que para ser feliz hay que saber leer y saber sumar como si la vida fuera de verdad una ecuación matemática, ¿no? Pero, ¿qué significa eso en realidad? Esa es la gran pregunta que nos plantea la obra, ¿no? Claro, saber leer implica ser un observador perspicaz, alguien que sabe interpretar las señales del entorno, las motivaciones de los demás, los ritmos de la vida misma. Y saber sumar implica actuar estratégicamente en base a esas observaciones, calcular los riesgos, elegir el momento adecuado para cada acción. Me encanta esa idea. Es como si nos convirtiéramos en detectives de nuestra propia vida, ¿no? Hmm. Pero, ¿no crees que eso también puede ser un poco manipulador? Digo, si todo se reduce a estrategias y cálculos, ¿dónde queda la espontaneidad, la autenticidad? Pues esa es precisamente una de las tensiones que explora la obra. Don Jorge anima a Arturo a utilizar estrategias para alcanzar sus objetivos incluso en el amor. Le habla de los ritmos biológicos, de cómo identificar los momentos de plenitud y de baja para optimizar sus acciones. Pero al mismo tiempo le advierte sobre los peligros de perderse en un laberinto de manipulación. Hablando de ritmos biológicos, confieso que esa parte me dejó un poco intrigada. ¿Podrías explicar un poco más sobre este concepto? ¿Cómo funcionan estos ritmos? Son como ciclos predecibles que afectan a nuestra energía, a nuestra creatividad, nuestras emociones. Exactamente, don Jorge los visualiza como curvas que suben y bajan igual que los gráficos financieros. Él cree que cada persona tiene diferentes ritmos para el amor, el trabajo, la creatividad, etc. Y que al comprender estos ciclos podemos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si sabemos que nuestra curva de creatividad está en un punto alto, podemos aprovechar ese momento para escribir, pintar o componer música. O si nuestra curva de energía está baja, podemos descansar y recargar nuestras baterías en lugar de forzarnos a hacer actividades extenuantes. Es como tener nuestro propio manual de instrucciones. Pero, ¿cómo podemos identificar estos ritmos? ¿Hay alguna fórmula mágica? Pues no existe una fórmula exacta, pero don Jorge sugiere prestar atención a nuestros patrones de comportamiento, a cómo nos sentimos en diferentes momentos del día o de la semana. Ya. Observar cuándo somos más productivos, cuándo tenemos más energía, cuándo nos sentimos más inspirados. Y a partir de ahí podemos empezar a trazar nuestras propias curvas. Es un proceso de autoconocimiento que requiere tiempo y paciencia, pero que puede ser muy revelador. Me parece fascinante la idea de convertirnos en expertos en nosotros mismos. ¿Y qué hay de las relaciones? ¿Cómo se aplica este concepto de saber leer y saber sumar en el amor? Pues don Jorge le aconseja a Arturo que aplique las mismas estrategias de observación y cálculo en su matrimonio con Andrea. Le dice que debe identificar los momentos en que Andrea está más receptiva a sus atenciones, que debe utilizar la seducción como una herramienta para conseguir lo que quiere. Suena un poco frío y calculador, ¿no? ¿No crees que eso podría alejar a Andrea en lugar de acercarla? Esa es precisamente la crítica que subyace en la obra Arturo al obsesionarse con las estrategias, y los cálculos termina perdiendo de vista lo más importante, la conexión emocional genuina con su esposa. Se enreda en un juego de manipulación que al final le hace más daño que bien. Y aquí es donde entran los dos jóvenes secretarios, Sergio y Jacinto, ¿verdad? Estos personajes añaden una capa de intriga y tensión a la trama. Exacto, Arturo ve en ellos una extensión de sí mismo, de su ambición. Pero lo que no prevé es que estos jóvenes también tienen sus propios deseos, sus propias estrategias, y que terminarán desafiándolo en más de un sentido. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Arturo busca realmente la felicidad o solo persigue éxito? ¿Son conceptos compatibles o por el contrario se excluyen mutuamente? Esa es una de las grandes preguntas que nos plantea la obra. Arturo se ha convencido de que el éxito profesional le traerá la felicidad. Pero a medida que avanza la trama, vemos que su obsesión por el control y la manipulación lo alejan de la posibilidad de una conexión auténtica con su esposa, con sus amigos e incluso consigo mismo. Es que la felicidad no se puede reducir a una fórmula matemática, ¿verdad? Precisamente, la obra nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la felicidad, sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción, entre la estrategia y la espontaneidad, saber leer y saber sumar. Puede ser útil en algunos aspectos de la vida, pero no es la respuesta definitiva a la búsqueda de la felicidad. Es una reflexión muy interesante. Y creo que es solo la punta del iceberg. Aún nos queda mucho por explorar en esa obra tan rica en matices. Pero antes de continuar, me gustaría saber, ¿qué te ha llamado más la atención hasta ahora?
¿Te identificas con alguno de los personajes? Te he hecho replantearte tu propia búsqueda de la felicidad. Comparte tus ideas, tus dudas, tus reflexiones. En esta inmersión lo importante es que juntos podamos descubrir las múltiples capas de significado que se esconden detrás de saber leer y saber sumar igual felicidad. Y ahora vamos a hacer una pausa para que puedas procesar toda esta información. En la segunda parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las relaciones entre los personajes, en la crítica social que subyace en la obra y en las consecuencias de las elecciones que cada uno de ellos toma. No te pierdas la siguiente parte. Te esperamos con más reflexiones, más análisis y por supuesto con más sorpresas. Hasta pronto. Retomamos nuestra inversión en saber leer y saber sumar igual felicidad, y me gustaría sentarme ahora en las relaciones entre los personajes. Hablábamos antes de Arturo y su obsesión por el control. Pero, ¿qué pasa con Andrea? ¿Cómo la afecta esta dinámica? Pues mira, Andrea es un personaje fascinante porque representa a muchas mujeres de la época, ¿no? Atrapadas en un rol social que no les permite desarrollarse plenamente. Si bien disfruta de una vida cómoda gracias al éxito de Arturo, se siente insatisfecha, anhela algo más que ser la esposa de Arquil. Exacto, y ahí es donde la obra se vuelve una crítica social muy interesante. Vemos cómo las expectativas sociales limitan las opciones de Andrea y le empujan hacia una especie de resignación. Es una crítica sutil pero potente. Andrea no es una víctima pasiva, tiene deseos y aspiraciones propias, pero el entorno social la presiona para que se conforme con su rol de esposa y ama de casa. La obra nos invita a reflexionar sobre cómo estas normas invisibles pueden ahogar la individualidad y la búsqueda de la felicidad. Y en medio de esta tensión aparece Doña Soledad, un personaje que a primera vista parece encarnar la rigidez de las convenciones sociales. Vestida de negro con un aire de solemnidad, casada con un general del ejército, pero es realmente así. Doña Soledad es un personaje lleno de contradicciones. Bajo esa fachada de mujer seria y formal se esconde un anhelo de libertad de vivir experiencias que la saquen de la monotonía. Sus intervenciones, a menudo irónicas y cargadas de doble sentido, ponen en evidencia la hipocresía de la sociedad y nos hacen cuestionar la validez de las normas que nos imponen. Es un personaje que me sorprendió gratamente. No es la típica dama de sociedad que uno esperaría encontrar en una obra de esta época. ¿Crees que Doña Soledad te presenta una alternativa a la vida de Andrea? Es una especie de modelo a seguir una mujer que se atreve a romper con las convenciones. Es una pregunta interesante. Si bien Doña Soledad critica las normas sociales, no termina de romper con ellas. Vive en un constante tira y afloja entre el deseo de libertad y el miedo al que dirán. Quizás su función en la obra es más bien la de un espejo, un reflejo de las contradicciones que todos llevamos dentro. Y volviendo a Arturo, ¿cómo influye la aparición de Sergio Jacinto en su relación con Andrea? ¿Es solo una cuestión de celos profesionales o hay algo más profundo? La llegada de los secretarios desestabiliza el mundo de Arturo en varios niveles. Por un lado, representan una amenaza profesional, ya que su juventud y energía les permite desafiar las estrategias de Arturo y poner en evidencia sus debilidades. Pero por otro lado, y esto es lo más interesante, desencadenan una serie de tensiones en el matrimonio de Arturo y Andrea. ¿Te refieres al triángulo amoroso que se forma entre ellos? Exactamente. Andrea, insatisfecha con su matrimonio, se siente atraída por la vitalidad y la atención que recibe de Sergio Jacinto, y Arturo, cegado por su ambición, no se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Es como si, sin quererlo, Arturo hubiera creado su propia competencia. Él mismo ha introducido a estos dos jóvenes en su vida en su casa y ahora se enfrenta a las consecuencias. La obra nos muestra cómo la obsesión por el control puede ser contraproducente. Arturo, al intentar controlar cada detalle de su vida, termina perdiendo lo que más le importa, el amor de su esposa. Es una paradoja que nos invita a reflexionar sobre los límites del control y la importancia de aceptar la imprevisibilidad de la vida. Y en medio de todo este drama, ¿dónde queda don Jorge? ¿Cuál es su papel en este enredo de relaciones y emociones? Don Jorge es el observador, el analista, el que ve las cosas desde fuera y las interpreta a su manera. Es un personaje complejo, a veces parece un manipulador que disfruta moviendo los hilos de la historia, pero en otras ocasiones se muestra como un consejero sincero que intenta ayudar a Arturo a encontrar la felicidad. Es cierto, es un personaje que no deja indiferente. A veces me cae bien, otras me irrita. ¿Crees que don Jorge realmente se preocupa por Arturo o solo está jugando con él? Es una pregunta difícil de responder. La obra deja abierta la interpretación. Lo que sí es cierto es que don Jorge es un maestro en el arte de saber leer y saber sumar. Observa las dinámicas entre los personajes, analiza sus motivaciones y utiliza esa información para influir en sus decisiones. Es como un jugador de ajedrez que mueve las piezas en el tablero sin importar las consecuencias. Es una imagen acertada. Pero también hay que tener en cuenta que don Jorge es un producto de su época, un hombre que ha aprendido a sobrevivir en un mundo donde las estrategias y los cálculos son necesarios para alcanzar el éxito. Quizás él mismo sea víctima de su propia filosofía. Es una perspectiva interesante.
Y de ahí a pensar que quizá la obra no nos está dando respuestas definitivas, sino que nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la felicidad, el éxito, el amor, la manipulación. Exactamente. Saber leer y saber sumar igual felicidad. No es una obra que nos diga qué pensar, sino que nos empuja a pensar por nosotros mismos. Nos confronta con las contradicciones de la vida, con la complejidad de las relaciones humanas y nos deja la tarea de encontrar nuestras propias respuestas. Y esa creo es la grandeza de esta obra. Nos invita a un viaje introspectivo, a un diálogo con nosotros mismos, y nos deja con la sensación de que aún queda mucho por descubrir, mucho por reflexionar. Y ahora, con todas estas ideas en mente, te invito a hacer una pausa. Respira, procesa la información, conecta con tus propias emociones. En la tercera y última parte de nuestra inmersión, exploraremos el final de la obra, las consecuencias de las elecciones de los personajes y las reflexiones que nos deja esta fascinante historia. No te pierdas la conclusión de nuestra inmersión. Te esperamos con más análisis, más preguntas y sobre todo con más ganas de compartir contigo esta experiencia única. Hasta pronto. Regresamos a nuestra inmersión en saber leer y saber sumar igual felicidad. Y me queda una pregunta dando vueltas en la cabeza después de analizar las relaciones, las motivaciones de los personajes. ¿Es la felicidad algo que se puede alcanzar a través del cálculo y la estrategia como propone don Jorge? ¿O es algo que se escapa a nuestro control? Esa es la gran paradoja que nos plantea la obra, ¿no? Por un lado, vemos a Arturo intentando aplicar las enseñanzas de don Jorge, tratando de leer las situaciones y sumar las acciones para obtener el resultado deseado, la felicidad. Pero por otro lado, la vida le demuestra una y otra vez que no todo se puede controlar, que las emociones, los deseos, el azar juegan un papel fundamental en nuestra experiencia. Es como si la obra nos estuviera diciendo, cuidado con intentar manipular la vida, porque la vida siempre termina por manipularte a ti. Exactamente. Y creo que ahí radica la crítica más profunda de la obra, la crítica a la ilusión de control, a la idea de que podemos diseñar nuestra vida como si fuera un problema matemático. La felicidad no es una ecuación con una solución única. Es un camino lleno de sorpresas, de desvíos, de momentos inesperados que nos obligan a replantearnos nuestras estrategias. Y en ese sentido, el final de la obra es bastante revelador. Sin entrar en detalles para no arruinar la sorpresa, a quienes aún no la han visto, podemos decir que ninguno de los personajes obtiene exactamente lo que esperaba. Sus planes se ven truncados, sus estrategias se desmoronan y se enfrentan a la necesidad de improvisar, de adaptarse a las nuevas circunstancias. Es un final que nos deja con una sensación de incertidumbre, ¿no? De que la vida no siempre tiene un final feliz preestablecido, pero al mismo tiempo nos invita a aceptar esa incertidumbre, a abrazar la imprevisibilidad como parte de la aventura de vivir. Y creo que en esa aceptación reside una clave importante para la felicidad. No se trata de renunciar a nuestros sueños o de dejar de luchar por lo que queremos, sino de entender que el camino hacia la felicidad no es lineal, que habrá momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de éxito y momentos de fracaso. Y que la clave está en aprender a disfrutar de cada momento, en aceptar las cosas que no podemos cambiar y en seguir adelante con valentía y optimismo. Es una lección que nos deja la obra y que creo que es aplicable a cualquier ámbito de la vida. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante las circunstancias, cómo interpretamos los acontecimientos, cómo construimos nuestra propia narrativa. Y en este proceso de construcción, la sabiduría de don Jorge, aunque cuestionable en algunos aspectos, nos ofrece algunas herramientas interesantes. La idea de saber leer, la realidad de observar con atención las señales que nos envía la vida, de analizar las motivaciones de las personas que nos rodean, puede ser muy útil para tomar decisiones más conscientes, más alineadas con nuestros valores y deseos. Y también la idea de saber sumar, de actuar estratégicamente, de elegir el momento adecuado para cada acción puede ser muy valiosa, siempre y cuando no caigamos en la trampa del control excesivo, de la manipulación, de la obsesión por el resultado. Al final creo que saber leer y saber sumar igual felicidad nos invita a encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción, entre la estrategia y la espontaneidad, entre el deseo de controlar la vida y la aceptación de su imprevisibilidad. Y en ese equilibrio quizás reside la clave de una felicidad más auténtica, más duradera, más acorde con la complejidad del ser humano. Y con esta reflexión creo que podamos dar por concluida nuestra inmersión en esta fascinante obra. Espero que te haya resultado tan estimulante como a nosotros. Recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino, y que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo recorrerlo. Te invitamos a seguir reflexionando sobre las ideas que hemos compartido, a cuestionar tus propias creencias sobre la felicidad y a descubrir tus propias estrategias para vivir una vida más plena, más consciente, más auténtica. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.